Hola, hola. ¿Estás Cari por ahí? A ver, vamos a invitar a Karina. Hola, Dani. Estoy esperando a ver que se sume Karina, que vamos a hacer un video con Karina Rasic, experta en finanzas, quien me ayudó un montón. A ver, Karina. Ahí estás, Cari. Acá estamos. Hola, Cari, buen día. Gracias por salvarme. No sabía que Instagram estaba... Yo no tengo muchos seguidores porque mi Yo tampoco cuentita es sabía. nueva. Así que, No, bueno, yo acá tampoco sabía, estamos. no hago vivos, así que desconocía el temita de la cantidad de seguidores mínimos. No, yo tampoco hago. Empecé a hacer hace un mes y medio hice uno. Salió perfecto, no hubo problema. Y yo había leído algo que Instagram estaba cambiando, pero la verdad que ni... Como no Bueno, suena uso, lógico también. Sí, suena lógico. sí, así que bueno, bueno, gracias. No sé si querés que esperemos un cachitín que suba más gente, pero te agradezco la salvación y también que me des este tiempo No, para por favor, charlar. Cari, al contrario, un placer. Bueno, cómo anda Argentina? ¿Cómo anda el trabajo? ¿Cómo viene la cosa ahí? ¿Cómo lo ves? Qué difícil que está difícil, está todo como en pausa. Hicimos, me involucro también, eh, todas las empresas están como realmente en pausa, esperando octubre, es lo que se dice, y ver qué va a pasar y con proyecciones para el 2026, al menos desde mi rubro lo que está pasando es eso, sí, se pregunta, se piden presupuestos, se averiguan cotizaciones, pero ya con miras para el año que viene, no tanto en lo inmediato, por esta cuestión que te comento que está todo bastante pausado. Eh, Haciendo ajustes, lo que veo en mis clientes es eso, como que están tratando de hacer ajustes, de estar con lo mínimo indispensable, de no tomar nuevas decisiones. Está raro, está raro. Pero tiene que ver también un poco con las elecciones, ¿no? Porque Sí, esto es algo que yo siempre claramente. lo hablo con distintos empresarios, que es que cada 2 años en Argentina hay elecciones, con lo cual es muy difícil para un empresario planificar, porque la elección te cambia mucho el panorama de un momento al otro. Ya vimos las elecciones pasadas que se le dio una importancia muy profunda a una elección que es solamente para concejales y Tal cual, entonces, entonces tal el cual, pero en empresario empieza, sí, pasa. cualquier tipo de elección pasa esto acá, ¿viste? Ya es sabido. Hay una elección, no importa qué, pero quedamos en pausa a ver cómo eso repercute. Y hablando con colegas, hablando con clientes y hablando con proveedores, la verdad que fui como a ver que si era solamente mi sensación, pero no, estuve hablando con bastantes personas de diferentes rubros y me encontré con la misma sensación y la misma devolución de todos. No, estamos en pausa viendo a ver qué va a pasar. Esperamos octubre o, bueno, decisiones ya para el 2026. Esas fue como las respuestas eh, a modo general. Bueno, eso es muy difícil para planificar cualquier cosa y la verdad que es algo que no pasa en otros países. Vos tenés elecciones cada 4 años y entonces eso te permite tener un periodo de 4 años como para ir avanzando con tus negocios y con tus planificaciones y con tus compras y ventas y además te permite, y al gobierno en sí le permite como establecerse, porque para que pueda volver a ganar una elección en todo caso o mejorar muchos aspectos y no estar pendiente cada 2 años, che, mejoró, no mejoró, qué hizo, qué no hizo, viene otra vez de nuevo otro, el que no quiero que venga, vuelve. Y eso da una inestabilidad tremenda que si no se modifica en Argentina, yo el otro día hablaba también con una persona experta en mercados de capital, eso afecta también a los mercados de capital, no deja que se desarrollen, porque
El mercado de capital es la base de la inversión. Así que tal cual. bueno, un poco viendo eso. Bueno, yo la verdad que te agradezco tu tiempo porque me gustaría que empezáramos a que vos nos cuentes, eh, como hablamos entre nosotras en privado, eh, tu caso del año pasado, o sí, del año pasado, a principio de este año, de cómo vos te estabas viendo en ese momento y por qué me llamaste o empezaste a buscar a alguien que te ayude, no necesariamente yo. ¿Por qué se te ocurrió que en ese momento vos necesitabas ayuda con el aspecto financiero de tu compañía? Dale, te cuento brevemente porque obviamente fue como un arrastre de mucho tiempo. Yo estoy al frente de Interlim. Interlim nosotros ofrecemos servicios de limpieza corporativo y estoy al frente de la empresa desde el año 2020, en plena pandemia. Tomé una empresa absolutamente sin estructura, sin empleados, había solamente un cliente y un par de empleados nada más. Y en ese contexto, bueno, la empresa empezó a funcionar en plena pandemia, empezó a funcionar y ahí fuimos, ¿sí? Fuimos creciendo, fuimos agrandando estructura, fuimos incrementando clientes hasta el día de hoy, que bueno, obviamente creció un montón por suerte, con casi 50 empleados, más de 30 clientes. Y en este tiempo, ¿por qué cuento esto? Porque obviamente durante esos 5 años no le presté tanta atención a lo financiero. Eh, Fingí demencia, como se dice acá, y bueno, se me armó una bola. El 2024 fue muy difícil a nivel país, a nivel pyme sobre todo, con el tema de la inflación y demás. Eh, Así que bueno, fue un arrastre del 2020, plena pandemia, 2021, saliendo de la pandemia, volviéndonos a insertar, todo eso la empresa tenía que seguir funcionando. Y fui armando planes de pagos. Sobre todo fui como tomando deuda, sobre todo con lo que era la FIP, hoy es Arca, y toda la parte financiera que no es mi fuerte, entonces hacía como que no quería ver, iba, iba. Quienes me asesoraban en ese momento, bueno, bien intencionados, obviamente siempre, pero bueno, era bueno, armemos plan de pagos, armemos plan de pagos, armemos plan de pagos, económicamente la empresa funcionaba bien, entonces, bueno, había algo que yo inconscientemente no quería ver. Eh, y bueno, a principios de este mes, ya en diciembre, empezó a estar como bastante, ya la persona que me acompaña desde el lado financiero, ahí me empezó como a alertar, Carla, o sea, paremos un poco la bola esta, veamos qué hacemos porque no lo podemos sostener. Y en enero fue como clave, o sea, ahí sí me sentó, me agarró y me dijo, si no paramos esto, no lo podemos seguir sosteniendo esta bola. Y bueno, ahí sí, vi lo que no quise ver, algo que empezó muy chiquitito, obviamente, pero ya a principios de este año era una bola imparable. Eh, Así que bueno, yo ya te había conocido eh, a través de Mesa Redonda y ahí, bueno, te contacté, te mandé un mensajito y yo, Cari, me está pasando esto, ¿me puedes ayudar? Porque ya no sé cómo hacer. Así que bueno, fue un poco eso muy brevemente y muy resumido. La verdad fue una acumulación, ¿sí? Algo que empezó siendo una deuda muy pequeña, fue una bola que fue creciendo. No quise verla, pensé que iba a pasar, se iba a solucionar solo, no sé cómo, pero se iba a solucionar solo. Y bueno, claramente por suerte la persona que hoy está a cargo de finanzas me hizo dar cuenta que había que tomar una decisión. Así que bueno, y ahí apareciste vos. Bueno, yo quiero recalcar la parte humana, digamos, ¿no? Más que la parte numérica en este vivo, porque nosotros trabajamos muy pocas horas. El servicio fue 6 horas. Express, sí. Vamos a solucionar esto 6 horas. Después, si querés, cuento un poco cómo fue lo que yo sugerí hacer, pero me gustaría saber cómo vos estabas, vos como persona, con esta situación. O sea, ¿qué sentías? Porque más allá de que la empresa tenía un problema y uno racionalmente lo puede contar, como lo acabas de contar, yo quiero saber vos, Carla Brunetti, cómo se sentía esta persona ante esta situación. Horrible, horrible. Si lo tengo que poner en una palabra, yo creo que agotada, abrumada. eh,
y enojada conmigo mismo, porque no era algo que realmente muy, muy, muy en el fondo sabía que eso estaba pasando, pero como te digo, preferí ver el lado económico, que la empresa funcionaba bien, y no el lado financiero, que pensaba que se iba a solucionar mágicamente. Entonces en algún punto tenía como una mezcla de sensaciones de cómo llegué hasta acá, por qué permití que me pase esto. Y bueno, y esto, abrumada por tener que decidir el inmediato, ya, algo que podía haber decidido en forma más tranquila y de otra manera, no tan abrupta, bueno, me encontré con que era ya. Bueno, y ahí empezamos a trabajar y yo empecé a mirar un poco los números, o sea, empecé a pedir los números, que la verdad que ustedes los tienen muy bien armados y muy prolijos, no es el caso de todas las empresas, eso quiere decir que dentro de tu compañía vos ya tenés gente y recursos que realmente tienen todo bien armado y eso también lo liderás vos, ¿no? O sea, te encargás de tener esa información en línea o preparada para cualquier eventualidad, porque es básico Sí. para los contadores, para los financieros, para la parte impositiva, ¿no? Mira, Cari, algo que siempre tuve desde el primer día, yo al agarrar la empresa sin estructura, algo que siempre le marqué al equipo desde cuando éramos solamente dos personas es, en todas las áreas, no solamente la financiera, armemos este proceso para cuando seamos 50. Y cuando seamos 50, armemos este proceso para cuando seamos 100. Y ese es como es mi lema para todas las áreas. ¿Sí? No, no importaba que fuéramos dos, no importó cuando fuimos 5 y no importó cuando fuimos 10, siempre la idea es de cualquier área comercial, financiera, recursos humanos, todas las áreas, tener los procesos armados de forma tal que cuando crezca la estructura, igualmente ya esté eso, y no ponernos a armar, porque cuando somos poquitos, bueno, está todo en la cabeza nuestra o está en una agenda, pero eso sí fue algo que lo tuve como muy en claro desde el día uno y por eso que vos llegaste y estaba la información, fue como muy fácil de que vos te puedas poner al día de la situación de Interlink, porque ya habíamos trabajado desde el día uno en tener la información plasmada, sí. Bueno, eso es muy importante decirlo porque muchas veces, no es tu caso, pero para otras personas que puedan llegar a estar escuchando este vivo o vean el video en algún momento, cuando nosotros los financieros llegamos a una empresa que no tiene los datos ordenados, como era tu caso, el que te diga que te puede dar una ayuda o un consejo financiero sin tener los datos ordenados te está mintiendo y te está robando. Es decir, te tiene que decir claramente, yo no puedo empezar a trabajar si no ordenamos esto. Y generalmente Claro, lo que hacemos es primero entrar con un contador, porque el contador es el que te revisa el mayor y ve que tus cuentas contables estén bien armadas y incluso si usas un sistema administrativo para poder sacar información confiable de eso y poder hacer un análisis. Pero me interesa, bueno, empezamos a trabajar y me interesa que nos cuentes que no solo nos reunimos con ustedes, empezamos a reunirnos con el staff externo que también es parte de tu compañía y empezamos a consultar con ellos cómo veían la empresa, porque tampoco nosotros podemos ingresar a una compañía sin tener en cuenta la opinión de profesionales que ya están dentro de la compañía. Y eso, contanos un poco cómo fue. sí, exacto. A ver, trabajamos desde el día uno, no solamente nosotras dos, sino obviamente también con la persona encargada de finanzas actualmente. Y nosotros tenemos el sistema, la parte contable, el departamento contable es externo. Así que obviamente sumamos a estas partes, e incluso y hasta en algún punto también sumamos a la parte legal, y ahí armamos un gran Zoom y plasmamos todas las opciones y todo lo que había pasado, porque como se venía arrastrando esto desde el día cero de la empresa, entonces había que entender todo, ¿sí? La parte contable, la parte financiera, la parte de banco, la parte de proveedores, la parte legal en algún punto, porque también entraba la parte de AFIP, que era el gran problema de los planes de pago y todo eso. Así que bueno, para mí era importante que vos también pudieras hablar con todas las partes que conforman todo mi equipo. Cuando yo obviamente tengo que tomar una decisión, no lo hago yo sola, me reúno con todas las áreas que están interviniendo
para que en conjunto tomemos la mejor decisión, así que entendía que yo necesitaba de todos en ese momento. Así que sí, así fue un Zoom que tuvimos todos aportando desde su lado y sus conocimientos. Bueno, y ahí no vamos a entrar en detalle qué dijo cada uno, pero en ese momento yo te recomendé, eh, como ahí yo te vi como muy angustiada en esa reunión, saliste Sí, angustiadísima sí, y creo que tuvimos una conversación más privada entre nosotras y yo te dije que esto se solucionaba y que había que mirar algo más para poder entender por qué se había generado ese problema, porque más allá de planes de pago, etcétera, etcétera, que uno pueda acceder, el problema tiene que haber venido de antes para que la claro. caja haya estado desabastecida para no poder pagar en tiempo y forma determinadas cosas y por eso tener estos planes de pago. Pero a lo que voy yo es, después de esa reunión, enfocamos en costos de clientes, ¿no? Entonces nos pusimos a mirar ya más en detalle qué estaba pasando con cada uno de tus clientes. Ahí, si querés, lo que puedas contar, no digo que digas quiénes son tus clientes ni nada, pero por lo menos contar ese proceso de qué hicimos, por qué atacamos a los clientes. Sí, exacto. Bueno, obviamente vos primero te armaste de todo lo macro, de toda la información más general de la empresa y después sí empezamos justo junto con finanzas a ver el detalle. Hicimos como un zoom y bueno, y ahí empezamos a abrir un poco más el mapa y ver la rentabilidad de cada uno de los servicios en forma individual porque eh, no es largo por ancho en cada uno, cada cliente tiene su particularidad en mi rubro. Entonces, bueno, ver qué pasaba, los que tenían máquina, los que no tenían máquina, los que usan productos, los que no usan productos, los que, bueno, tienen feriados, los que no tienen feriados. Cada cliente es un mundo en nuestro rubro. Entonces, bueno, analizar a ver si estábamos trabajando internamente bien con esa información, si la estábamos realmente analizando bien esa información. Eh, por suerte, bueno, toda esta información estaba, entonces hizo que vos pudieras como ahí encontrar fácil qué era lo que estaba pasando con cada uno de ellos y eso hizo que, bueno, proyectar, pudimos, bueno, listo, esto ya está ordenado, ya entendimos qué es lo que pasa a nivel macro, a nivel micro, bueno, cómo podemos proyectarlo y sostenerlo, porque la idea era que cuando vos termines tu ayuda, nosotros podíamos seguir y sostener este análisis de manera más solos e independientes. Así que bueno, así fue. Fue ordenar toda la info y todos los archivos que ya teníamos, entender esos números que yo a veces no me gusta, entonces uno cuando no quiere algo trata de no mirar tanto, pero bueno, tuve que meterme, tuve que hacer ese zoom en cada una de esas celdas del Excel y ponerme un poco más a tono de qué se trataba cada cosa. Bueno, Aprendí un y montón, ahí, aprendí un montón. pero por eso, y ahí eso está bueno porque yo también voy aprendiendo con los clientes, ¿no? De cada vertical, no solamente ustedes aprenden finanzas, sino que yo estoy aprendiendo distintos negocios. Pero casi siempre pasa lo mismo, uno empieza a mirar los costos por cliente y se da cuenta, por ejemplo, que había un rubro de gastos que no se estaba incorporando dentro del cálculo del Ujú. costo que genera el cliente o no se prorrateaba bien entre todos los clientes para hacer el cálculo del precio al que vas a vender. O sea, como que capaz Claro, que en porque el, en en el realidad, sí, en realidad lo mío es servicios, obviamente, yo ofrezco servicios, pero dentro de servicios también tengo productos. Entonces ahí es donde se empezaba a mezclar el análisis y depende cómo se mire, esto puede ser así o puede ser así, y las dos estaban bien, pero yo lo miraba de una forma, contablemente se mira desde otra y financieramente se miraba desde otra. Entonces también es entender eso. Cuando está mezclado producto con servicio, era como diferente. Analizar servicios no es lo mismo que analizar productos. Una empresa de productos claramente es muy distinto. Y yo tengo un combo en el medio de un poco de las dos partes. Mi core business obviamente es el servicio, pero dentro de cada servicio, te repito, tengo productos de insumo. Nosotros utilizamos productos de limpieza, tengo maquinarias. Entonces, bueno, había ahí como un mix que había que ordenar un poquito. Sí. Sí, ahí creo que estuve revisando las notas.
me acuerdo que había un tema de mantenimiento, que había que calcularlo mejor y prorratearlo mejor. Bueno, son cosas que pasan en las empresas cuando empiezan a crecer. Hay rubros que hay que realmente estar muy atento porque generan un costo importante, pero uno como quizás no lo está metiendo dentro del costo como corresponde, eso luego no le facilita el cálculo de los precios que tiene que cobrar a los clientes. Sobre todo si algunos usan, como vos decís, productos de limpieza, otros no usan, otros usan las máquinas, otros no lo usan. Entonces uno dice, ¿cómo hago para distribuir bien los costos y que no le afecte a los más chiquitos? Porque los más chiquitos no me usan la Claro, máquina, el más grande sí. Bueno, después tenés también clientes muy lejos, entonces eso también hace que también haya costos que considerar. exacto. Así Yo que, tengo estructura en el interior y eso implica, bueno, con la supervisión en el interior, con operarios en el interior, entonces, bueno, hasta dónde los incorporamos en la estructura de Buenos Aires, ¿es correcto, no es correcto? Lo tomamos como dos áreas independientes, las tomamos todas juntas, bueno, empezamos como a analizar un poco más, ¿sí? Y a entender un poco más, como te digo, ni una era correcta ni la otra incorrecta, bueno, eran diferentes formas de verlo y bueno, y entender cuál coincidía y cuál era la correcta para nuestro rubro, para nuestra empresa, que en algún punto es bastante particular el tema de ser servicios y ser limpieza y que cada cliente tenga una realidad propia que es diferente al resto de los clientes. Bueno, era como un combo interesante. bueno, y también tiene que ver con el recurso que vos tenés, ¿no? ¿Cuán capacitado está? Porque nosotros podemos hacer un trabajo corto y traer algún tipo de beneficio en ese momento, pero después también, como vos dijiste recién, tiene que haber continuidad en el tiempo de ese trabajo. No, no el trabajo nuestro que es muy breve, pero sino que las personas ese trabajo que nosotros hacemos breve les sirva para tener continuidad y además que tengan la capacitación. Yo creo que vos tenés gente muy capacitada en la empresa que también eso beneficia, que la empresa tenga un orden, que realmente se hace de este tipo de consultorías le dé mucho más valor, ¿no? Sí, sí, bueno, como encargada de finanzas está Agustina, que es una genia, fue la que me hizo parar la bola al principio que comentaba. Me dijo, Car, paremos, paremos porque esto hay que resolverlo, no podemos fingir demencia continuamente. Así que bueno, ella se puso total a disposición, trabajaron con vos divinamente y bueno, pudimos resolverlo, pero súper rápido, súper rápido. Algo que yo había acarreado más de 4 años, la verdad que lo pudimos resolver en un par de meses nada más. Porque como dije, la verdad era un tema financiero y no económico, entonces yo veía eso, ¿sí? Mi parte era ver el lado lleno del vaso, yo veía que la empresa funcionaba bien, pero bueno, hay un backstage que obviamente veía Agustina y que fue la que me hizo parar la bola y bueno, y trabajar con vos y ordenar esa parte. Bueno, ahí quiero decir que Agustina realmente ya tenía en mente una solución para este problema, este tema, porque por estar dentro de la compañía y ser un recurso muy capacitado, ya sabía la solución Sí, potencial, pero, digamos, necesitaba un tercero que lo corroborara y lo confirmara, más exacto. allá de que no es la solución que yo generalmente tomo con rapidez o la que más me gusta, ¿ok? Pero me pareció bueno que ustedes, que ya tenían una visión más o menos de cómo resolverlo, no lo fueran a resolver así de un día para el otro sin ningún asesoramiento financiero, sino que llamaron a alguien, en este caso fui yo, que miró rápidamente las cosas como para llegar a un resultado y conjuntamente con lo que ustedes ya tenían pensado, más lo que se vio, más Ujú. hablar con todos los profesionales que participaron de alguna manera de toda tu empresa, llegamos a una solución. A ver, Cari, desde nuestro lugar, como dueños de empresas, como CEOs o los cargos de la alta dirección que corresponda, me parece que lo más inteligente que podemos hacer es rodearnos de personas expertas en cada área. Yo claramente no soy experta en finanzas, no soy experta en legales, entonces
contrato o sumo a mi equipo a personas que considero que sí lo son. Y de esa forma armo mi equipo. En este caso, bueno, ya con Agustina, desde el lado interno de mi equipo, obviamente ya lo habíamos hablado el tema, dije, bueno, busquemos una ayuda externa que nos acompañe a esta decisión. Y por eso que, bueno, estudio contable que ya tenemos y que yo confío un montón y súper de acuerdo cómo me llevan toda la parte contable de la empresa, la parte legal lo mismo, y así, bueno, todas las distintas áreas. Al momento que tomemos decisiones, porque es parte de este puesto, las decisiones terminan siendo en soledad y yo me puedo rodear de 100 personas, pero la última decisión la terminamos tomando nosotros. Yo necesitaba tener todo ese abanico de opciones, saber que tenía en la mesa todas las opciones posibles, no una o dos. Así me manejo con todas, ¿no? Las cuestiones de la empresa. Bueno, ¿cuáles son todas las opciones que tengo para resolver este problema? Por eso que sumé a todos en un gran Zoom, cada uno puso su opción con sus pros y sus contras. Me tomé un par de días y bueno, y ahí tomé la mejor decisión que era para sostener a Interlim en el corto, mediano y largo plazo. Mi idea siempre, todas las decisiones, de la más chiquita a la más grande, como en este caso, obviamente es la continuidad de la empresa. Eh, me llevó varios días, eh, mucha preocupación, porque obviamente estaba tomando una decisión muy importante, pero me sentía tranquila de eso, ¿sí? De que me había logrado reunir con especialistas de cada una de las partes que yo necesitaba involucrar. Entonces, eso a mí me da tranquilidad en cualquier cuestión de la empresa. Y en este caso puntual, también lo llevé a cabo de esa misma forma, porque yo necesitaba sentirme tranquila de que tenía todas las opciones puestas en la mesa. Así que bueno, así sucedió. Cada uno dio su opinión. Después, bueno, nosotras obviamente lo hablamos un poquito más en privado, eh, pero después, bueno, era decidir lo que yo consideré dentro de los pros y contras que me iba a beneficiar más para Interlim. Y así fue. No nos Bueno, equivocamos, ninguno nos no, equivocamos porque salió no, súper bien. no, y quería hacerte una consulta, porque en el medio de esta negociación entraba en juego un jugador para negociar que era complicado, ¿no? Yo he negociado con 5 sindicatos, vos estabas negociando con el tuyo, y la verdad que entre ya el tema financiero, que de por sí te genera una angustia porque es tu empresa y es como un hijo. Yo siempre digo que las empresas son como los Sí, hijos, ¿no? sí. Y un jugador complejo, que en Argentina son muy complejos, hay que realmente negociar, y siendo mujer, porque no es fácil negociar con el rubro de sindicatos cuando sos mujer, es dificilísimo. Ujú. Sí, exacto. Así que eso creo que también es importante, tener cintura, ¿no? Para ir a negociar, tener preparado bien las cosas, la base sólida para poder ir a negociar eh, con gente que realmente negocia mucho todo el tiempo, sabe muy bien negociar a su Sí, estilo, sí, que quizás no es sí. el que usamos nosotras, pero tienen su estilo y negocian y saben negociar. Y de hecho en Argentina está demostrado que los sindicatos negocian y negocian bien, porque van avanzando, Sí, van teniendo sus resultados. Así tal cual. Pero que igualmente de ese lado yo estaba como bastante tranquila, a pesar de que, bueno, no es el que más me gusta. Eh, pero estaba tranquila porque, bueno, estaba todo en orden desde ese lado. Si algo tenemos, que Interlim es 100% transparente. Entonces, desde ese lugar yo estaba como súper tranquila de, bueno, de que estaba todo bien. Obviamente sí, hubo que negociar con proveedores, hubo que negociar con sindicato, hubo que negociar, bueno, con todas las partes que estaban involucradas en esa bola de nieve que se fue haciendo en tanto tiempo, pero bueno, también me sirvió para ocupar un lugar que hasta ahora no había incursionado en esa parte de negociación. Eh, Nada, ahí está bueno también, ¿no? Está bueno como crecimiento personal. En ese momento fue un desafío y hoy lo veo como un crecimiento y una oportunidad que tuve.
Me acuerdo que les recomendé que incluyeran un poco de capacitación financiera, si pueden y si les da el tiempo. Yo no sé si eso lo implementaron dentro de la compañía, porque está bueno, eso les da Sí. independencia en un montón de aspectos, no tienen que recurrir a consultorías para consultar, sino que directamente ustedes lo van aprendiendo y lo van implementando, como por ejemplo hacer las proyecciones y un montón de cuestiones Ujú, que sirven para hacer crecer el negocio. Eso por un lado. Y por el otro, el tema de la tecnología, que también hoy hay un montón de herramientas muy buenas, financieras, de inteligencia artificial, que bueno, que a lo largo del tiempo ustedes sí. verán cómo lo van incorporando, ¿no? Sí, sí, justamente la semana pasada estuve como averiguando algunas cuestiones de la IA, cómo implementarla en distintas áreas, y una era la parte administrativa financiera, después, bueno, la parte de recursos humanos también. Es súper interesante todo lo que ya se puede hacer con la IA en todas las áreas de una empresa. Y bueno, justo habíamos estado viendo con Agustina de Finanzas cómo incorporarlo. Así que bueno, es un próximo paso que me gustaría poder dar porque sí, es obtener productividad de las personas, ¿sí? Que en vez de estar haciendo trabajo más manual o más de data entry, listo, que se automatice y que esa persona esté pensando y produciendo ideas nuevas o procesos nuevos y no estar haciendo cuestiones que se pueden automatizar desde otro lado. Sí, súper interesante. Nosotros tenemos varias herramientas que desarrollamos y tenemos, en este últimos 6 meses hemos progresado mucho, porque esto va muy rápido. Sí, Así que te podemos mostrar algunas cosas que te pueden interesar, porque estamos todos en prueba y error con esto, ¿no? Es como que evoluciona tan exacto. rápido que, bueno, desarrollamos agentes específicos para cada compañía para que saquen información. El dueño puede ir hablando con el agente por WhatsApp y ya sabiendo un montón de cosas sin necesidad de consultar a ninguno de sus empleados. Es genial. Después tenemos todo el tema de cash flow, que es lo más importante para nosotros. Venimos trabajando el año pasado con una alianza, con una empresa que nos viene consultando qué es lo que necesitamos nosotros para nuestros clientes, así que hay un montón de herramientas también en el Sí, mercado sí, sí, que son muy interesantes, como acabas de es decir. genial. Sí. Bueno, y para darle un cierre, eh, ¿qué te pareció este trabajo? ¿Te pareció útil? ¿Te pareció que se lo podrías recomendar a alguien? ¿Te pareció que hay algo para mejorar? Acá, a calzón quitado, ¿eh? Útil, sí, súper, súper positivo. Me ayudó a, bueno, como me dije al principio, ¿sí? A ordenar, a enfocar, a entender. eh, y algo que sí, claramente aprendí, que no puedo fingir más demencia en cuestiones de números. Así que bueno, sí, cuando tenemos una alerta, ya nos sentamos con Agus y resolvemos en el momento. No traslado más la pelota para algún momento que sea el mejor, porque claramente nunca hay un mejor momento para resolver cuestiones de números de una empresa. Así que me sirvió desde ese lado, fue como golpe contra la pared, así de una, que me tuve que dar, pero bueno, sí, me sirvió en lo personal, como te digo, para entender que cuando surge algo, porque siempre van a surgir cuestiones en una pyme y en este contexto económico, siempre va a haber algo que resolver, y resolverlo en el momento, ¿sí? No procrastinar y después desde lo puntual, bueno, sí, a tener todos los números como veníamos teniendo, todo en orden, hacer foco, pedir ayuda cuando sea necesario y también no pensar que lo podemos resolver solos. Muchas veces necesitamos hacer alguna consulta puntual, como fue este caso, que lo resolvimos creo que en un par de meses. Eh, Así que sí, desde todo aspecto fue súper positivo. Bueno, también ayudó el nuevo gobierno, vamos a decir la verdad, porque la resolución tiene que ver también con un cambio de mindset. Yo lo que digo es que hoy hay un cambio de mentalidad en Argentina respecto de los negocios, porque realmente la persona que está liderando el país tiene un concepto de gobierno y de negocios distinto, que realmente es más parecido a las de las potencias, ¿no? A las de los países Ujú. desarrollados. Entonces eso también ayudó mucho el timing, eso fue bueno. Y bueno, y esperemos que siga avanzando con las reformas. Tiene que haber reformas laborales importantes, creo yo, reformas impositivas importantes para que ayuden a empresas como la tuya
a crecer, no tener problemas que hagan que la empresa tenga que cerrar eventualmente en el futuro, o sea, manejarse Ujú. con nuevas leyes laborales es importantísimo, creo que tienen que mejorar mucho ese aspecto y el tema impositivo también, porque hay impuestos que Sí, se para están cobrando. las pymes tenemos un peso impositivo tan grande y a veces es tan difícil poder sostenerlo. Y cuando hacemos estas mediciones y estas proyecciones a largo plazo, decís, ay, cómo cuesta? Siempre vale la pena y siempre el resultado es positivo. Ya hace 5, casi 6 años que estoy al frente de Interlim y en este corto tiempo ya pasé por un montón de situaciones y siempre fue positivo el resultado. Pero ¿cómo cuesta? Cuesta mucho sostenerlo, cuesta mucho, mucho esfuerzo, así como dueña, desde mi lado, es mucho esfuerzo el sostener a una pyme en este contexto, pero nada, siempre el resultado es lindo saber que estamos dando trabajo, saber que bueno, que se puede, que siempre hay más para hacer, así que bueno, eso siempre me llevó ese resultado. Carla, ¿te sentís más aliviada hoy respecto del Sí, momento que nos conocimos y hablamos? ¿Te sentís más sí. relajada? Me ¿Tenés tiempo saqué una para disfrutar un mochila poquito? Me saqué una mochila llena de piedras que tenía, esa era la sensación. Ya no está más esa mochila, ya la empresa, bueno, fluye más liviana y con proyección real. Entonces ¿Cuáles son eso las me da proyecciones? ¿Cuáles tranquilidad. son las proyecciones de Interlim a futuro? Bueno, como te dije al principio, está todo bastante en pausa. Lo que queda del 2025 es pausa por parte de los clientes, así que internamente es sostenerlo. Y ya para el año que viene sí hay muy buenas proyecciones, porque se está pidiendo como mucho presupuesto, se están evaluando, más allá no solamente, este es un rubro que se ve mucho el precio y no tanto el valor agregado, así que nosotros internamente estamos trabajando justamente en eso, en que nuestros clientes no nos evalúen solamente por precio, sino también por el valor que damos, revalorizar el servicio, revalorizar el rubro. Entonces, para el 2026 me parece que sí va a haber como acompañado de estas cuestiones que vos mencionás, ya más específicas desde lo económico y político, creo que va a acompañar a poder cambiar un poco el mindset y que el cliente cuando tenga en la mesa dos o más presupuestos de precios similares, bueno, a ver qué los diferencia, ¿sí? Bueno, esta empresa, ¿qué hace diferente a esta otra? Así que, bueno, internamente estamos como trabajando desde ese lugar, de ofrecer más valor agregado a nuestros clientes, que tengan un porqué elegir Interlink y no solamente por precio. Así que todas las fichas apostadas a que el 2026 va a ser así y que nuestros clientes van a poder realmente entender eh, la importancia que tiene el rubro y cómo realmente les impacta económicamente a sus propias empresas, porque elegir un buen proveedor de limpieza va a hacer que les baje un montón de otros costos ocultos que muchas veces no se tienen en cuenta. Porque a fin de mes, cuando hay que pagar más a la empresa, cuestiones de ausentismo, de rotación, de mala gestión y demás, termina siendo como mucho más caro ese proveedor y son costos ocultos que a veces no se evalúa desde el lado de compras, que generalmente es quienes nos contratan. Entonces también estamos como tratando de enseñar en el buen sentido a que puedan ver cómo elegir un buen proveedor, en este caso de limpieza o de rubros similares, ¿no? Que puedan ver, bueno, todos tienen precios similares, pero ¿qué pasa si elijo este y qué pasa si elijo el otro? Actualmente, ¿realmente sale lo que me está facturando o después a fin de mes tengo un montón de otros costos que no los tuve en cuenta porque no se evaluaron? Bueno, desde ese lado es que estamos comunicando, ¿sí? Eh, y creo que eso obviamente acompaña un montón a nuestros clientes. Bueno, a nosotros nos contratás para que limpiemos tus espacios, pero a su vez tenemos un impacto mucho mayor, porque vamos a hacer que aumente tu productividad, disminuya tu ausentismo. Entonces, bueno, son todos costos ocultos en definitiva, que estamos tratando de mostrar y Y juicios, visibilizar y desde nuestro juicios lado. laborales, juicios laborales. Por Nosotros teníamos supuesto.
nosotros teníamos 3 turnos de 700 personas y, no querían contratar, los dueños de la empresa no querían contratar, tercerizar la limpieza de las plantas, hasta que en un momento yo como que me planté y les digo, hay que tercerizarla porque nuestro ausentismo es del 26%. Y dentro de ese Exacto, ausentismo había todo una cuestión que ya salió en muchos medios de que inventaban certificados de salud que no totalmente. existían, un montón de cuestiones que ya se veía que ciertas empresas lo estaban teniendo, no solamente nosotros, y hoy en día se hizo público, hay un montón de juicios a médicos que se prestaban para eso, y un montón de cosas Sí. más que aumentaban el ausentismo. Había plantas que tenían muchísimo menos ausentismo porque también dependía de otras cosas, ¿no? Pero había plantas que tenían 20%, 26% de ausentismo, con lo cual Bueno, nosotros ese dijimos, número a fin de mes no es simplemente el costo de la limpieza, o sea, hay que sumar todo eso y termina siendo hasta incluso muchas veces hasta el doble. Y a veces no se tiene tan en cuenta, no se evalúa tan finito. Y desde nuestro lugar, bueno, es eso, bueno, nosotros hacemos esto, pero también te ayudamos desde este lugar, te vamos a ayudar a bajar tu costo desde el lado de limpieza, maestranza y mantenimiento. Así que bueno, esa es la proyección y el objetivo que tenemos desde Interlin para lo que viene. bueno, Carla, te súper agradezco, me encantó esta charla, me pareció súper rica y me parece que puede ayudar un montón a otros empresarios y empresarias. Ojalá. Y yo como financiera les recomiendo 2 temas puntuales antes de irnos, que hagan proyecciones, aunque parezca difícil en la Argentina, Ujú. abre mucho la cabeza, hace ver mucho más claro a dónde uno quiere ir, puede armar distintos escenarios, no hace falta armar siempre uno positivo, puede ser uno más positivo y otro más Claro. negativo. Y otro tema importante a seguir es el tema de costos. Hoy en día el tema dólar obviamente sigue afectando porque no está libre el dólar, está entre bandas, entonces Ujú. todavía falta que ese concepto del dólar no nos moleste más en los análisis que hacemos. No deberíamos tener esa interferencia que digo yo siempre, ¿no? ¿Cuánto va a estar el dólar? Y o compro antes, compro mucho, me estoqueo, no me estoqueo. Entonces, eso debería ir desapareciendo con el tiempo dentro de nuestras proyecciones para darle foco a lo que realmente importa, que es el costo, para que poder mejorar el costo y poder ganar más dinero, además de poder proyectar a futuro, ¿no? Poder proyectar a futuro, ¿cómo voy a hacer crecer esta compañía? Siempre cuento esto en todas las presentaciones que hago. En Estados Unidos, cuando uno funda una compañía, su gran deseo y objetivo es salir al mercado de capitales, poder vender la empresa en un IPO, como se llama en inglés, ¿no? Ujú. O por lo menos que alguien me compre, ¿no? Que alguien me compre porque soy una empresa que estoy creciendo y que estoy este, facturando cada día más y cada día soy más importante dentro de lo que es el mercado local, mínimamente. Mercado local, mínimamente. En Argentina es como que nunca podemos tener esa cabeza hacia ese futuro, porque siempre nos van cambiando, como digo yo, nos van cambiando el Claro. bochín. Entonces, tampoco podemos pensar muchas veces en qué le voy a dejar a mis hijos, porque no sabemos qué va a pasar en el medio con nuestras Ujú. empresas. Tal Entonces, cual. hay que empezar a pensar financieramente. Hay muchos empresarios que directamente sienten que con la intuición solamente basta manejar una compañía, a veces no, se necesita otro tipo de ayuda. Así que mi última recomendación sería eso. No sé, ¿qué opinas vos? Adaptabilidad, algo que justo hablamos la vez pasada con el equipo, cuando tengo reuniones de equipo, obviamente tuvimos en esto que queda del año, en donde está todo en pausa, bueno, hubo que recalcular. Y en el recalcular hubo que, bueno, volver a ver qué estrategia manejamos de acá a diciembre si realmente queda todo en pausa. Bueno, esa adaptabilidad. Si las pymes no tenemos la capacidad de adaptarnos rápidamente, yo creo que eso es lo que nos sostiene, al menos en mi caso fue lo que me sostuvo, ¿no? La capacidad de adaptación. Obviamente yo tengo marcado toda una proyección y todo un análisis de negocio y qué es lo que quiero, mes por mes, trimestral, semestral y anual, lo tenemos. Pero nuestro país, hablar de acá a diciembre del 2026 es una vida, es una vida misma. En el medio
adaptarnos, volver a barajar, volver a recalcular y creo que para la pyme eso es fundamental. Bueno, ahí te agrego algo más y ya Sí, dejo. Nosotros estamos trabajando ahora con empresas americanas, es re gracioso. Yo soy agradecida del trabajo de donde venga, ¿no? Trabajamos con empresas de todas partes del mundo, pero justamente la adaptabilidad es lo que no saben hacer. Mirá qué interesante, claro, ¿no? bueno, no tiene la cintura que tenemos nosotros, No, la cancha que entonces no tenemos están, nosotros. ¿cómo hago? Ahora ¿Qué, que me qué cambiaron se las hace reglas del ahora? juego, Sí, ¿cómo se claro. hace esto? Y Bueno, ahí es cuando realmente, contratan un argentino, bueno, nos claramente. están contactando a varios latinos, te digo, no solamente argentinos, porque nosotros Claro. en Latinoamérica todos tenemos inestabilidad, sobre todo en Argentina, Ujú. pero muy interesante lo que dijiste recién, porque tenemos posibilidad de ahora de trabajar en otros mercados donde ya no existe la estabilidad como la conocíamos antes, ¿no? Y bueno, Eh, saquemos provecho de esa experiencia para poder llevarlo a los países que no transitaron por eso y bueno, poder ver el lado bueno, ¿no? Lo que nos hizo tambalear en algún momento a nosotros, poder, bueno, llevarlo a otro lado y que nuestra experiencia sirva positivamente. Bueno, muchas gracias. Y ya A creo vos, Cari, que un placer. dijimos todo. Gracias por este vivo Sí, y bueno, me alegro de que esté todo encaminado y cualquier cosa siempre estamos a disposición para nuestros clientes y que nos consulten lo que necesiten. hermosamente bien está Interlima, así que sí, cada tanto nos mensajeamos, ¿cómo está todo? Sí, vamos bien, sí pasó esto, así que sí, seguimos siempre en Ah, sí, contacto. sí, porque yo soy, te juro, Me me encanta, anoto en un cuadernito llamar a Carla porque quiero saber cómo está. Te juro que soy, me por- encanta. es como si fueran mis empresas, es como que yo me meto en la empresa como si fuera mía, porque yo tuve una empresa muy grande, sé lo que duele cuando una empresa no ¿Sabes está lo que es? bien. Es muy doloroso y desde ese punto de vista siempre estoy atenta, llamándolos, cómo están, en qué los puedo ayudar y más allá de Una que genia. uno viva de esto, lo hago sin ningún tipo de compromiso. No, una genia. Bueno, mil gracias, Cari. Bueno, un beso y gracias. Beso enorme. Chao, chao. Chao, chao.